Lenguaje corporal para tu vida diaria con Carlos Gil. Hola, soy Carlos Gil, les traigo otros tips de lenguaje corporal de acuerdo a algo que me estuvieron pidiendo y que no quise hacer la semana pasada porque hay muchos expertos, entre comillas, que aprovechan situaciones de violencia o situaciones de política en nuestro país y solamente lo hacen para promocionarse. A mí no me gusta, yo no tengo esa ética con lo que enseño tanto en mis talleres como en mis tips o como en los documentales que hacemos. La semana pasada hubo un alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que por cierto les mando un saludo a todos, que me dijo: licenciado, ¿no nos puede hacer el favor de darnos tips acerca de esto que sucedió en Monterrey, en una escuela secundaria? Y yo le dije: sí lo puedo hacer, nada más dame tantitos días para hacerlo. No quiero verme como esas personas que utilizan esto para publicidad. Y lo que te quiero dar, o lo que te quiera yo aconsejar, también sea algo que te sirva y que no solamente sea un tip dado porque en ese momento se necesitó. Antes de darles los tips, les quiero comentar algo. Y estoy seguro que a algunos de ustedes probablemente les dé algo de coraje. Pero hace más o menos un año, año y medio, tanto mi esposa y yo, que nos dedicamos a la detección de mentiras y al lenguaje no verbal, hicimos la propuesta de dar talleres y también de dar algunas conferencias en escuelas de cualquier grado escolar, precisamente para detectar el bullying, para detectar si el profesor de veras estaba cumpliendo con su trabajo, para detectar bullying en los niños, para detectar depresión en los niños, para detectar precisamente estos estragos de violencia que llegan a suceder en las escuelas. Y algo que les va a dar coraje es esto: las personas me dijeron que no. Los directivos me dijeron que se podía prestar a malas interpretaciones si los docentes o los papás o los niños sabían detectar el lenguaje no verbal. Hoy en día que sucedió esto en Monterrey, me ha tocado escuchar en las noticias, me ha tocado escuchar en el radio y leer en el periódico que ahora sí les interesa el lenguaje no verbal. Y me ha tocado incluso escuchar locutores que dicen: por favor, padres de familia, analicen el lenguaje no verbal de sus hijos para que se den cuenta de algo. Los mexicanos tenemos una mala costumbre: queremos tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó. Yo les sigo ofreciendo de todas maneras este tipo de estudios o este tipo de cursos para que ustedes sigan aprendiendo acerca de esto. Pero se los comento porque en un momento dado, como profesional de esta área, me tocó hacer esas propuestas y la verdad no les interesó. Espero que este punto de vista cambie no solamente en las escuelas, cambie también para los padres de familia, de que si alguien nos ofrece una capacitación, tarde que temprano nos puede llegar a servir o nos puede llegar a solucionar algún problema o a no llegar al extremo de esto que se llegó en la ciudad de Monterrey, que es una ciudad que quiero mucho porque tanto a mí como a mi familia nos ha cobijado bastante. Ahora sí, pasando a los tips que les quiero dar acerca de cómo detectar si mi hijo tiene un problema. Como papás, fíjense bien en un detalle. Nosotros por lo general conocemos a nuestro hijo por encima. Los papás solo conocemos a nuestros hijos un 25%. Y la razón es muy sencilla, porque cuando llegan a cierta edad, de ellos ya se hacen cargo los profesores, los tíos o los abuelitos. Y dejamos un poquito de lado por nuestro trabajo de observar el comportamiento de nuestros hijos. Pero un tip que les puedo dar es este: siempre observen si su hijo se sale de la regla de su comportamiento. Observen mucho si su niño de repente, si era alguien que jugaba bastante o alguien muy alegre, de repente se reprime, de repente ya no platica igual, de repente ya no se sorprende con ciertas situaciones. Hay que observar también si sucede lo contrario. Si nuestro hijo era alguien muy serio, muy recatado, y de repente vemos que su actitud cambia completamente. Si nosotros vemos estos cambios, nos debe encender ese foco. Acuérdense muy bien cuando ustedes andaban de novios y que su mamá se daba cuenta que estaban conviviendo con otras personas por el simple hecho de que se salían de cierta regla. ¿Cómo nos damos cuenta? Su lenguaje cambia por completo. El niño ahora camina agachado, sus hombros caídos, sus manos muchas veces pegadas a los costados, ya no nos ve de frente, habla con otro tono de voz y sobre todo revisen qué palabras utiliza ahora, porque muchas palabras de su vocabulario empiezan a variar cuando el niño empieza a tener otro tipo de comportamiento. Siempre hay que fijarnos como papás
¿Qué es lo que se sale de la regla en el comportamiento de nuestros hijos? Si antes nuestros hijos convivían muy bien con sus mascotas y de repente vemos que son agresivos con ellas, hay que recordar que la psicología del ser humano siempre busca defenderse o desquitarse con el más débil. Si nosotros vemos que el niño de repente agrede demasiado a sus mascotas, algo puede estar sucediendo en su entorno que lo hace o desquitarse o tratar de sentir el poder que en otro lugar no siente. Hay que fijarnos mucho en su lenguaje no verbal. Si cuando nos voltea a platicarnos algo, su voz baja o sus ojos simplemente están viendo hacia otro lado. ¿Qué quiere decir? Solamente está cumpliendo con el requisito de comunicarse con nosotros, pero no nos está contando todo. Con nuestros compañeros de facultad, si ustedes quieren detectar algún problema, sucede algo parecido. Nuestro compañero, nuestro amigo del salón, se sale de ciertas reglas de su comportamiento. Ya no platica igual, ya no se comporta igual, ya no camina igual, incluso su vestimenta puede llegar a cambiar. Les encargo mucho de tarea que sean más observadores y que por favor a los expertos en lenguaje que existimos en México nos apoyen para seguir capacitando gente y sobre todo a los docentes. Les voy a decir una cosa, solamente un grupo de docentes ha tomado los talleres de lenguaje, siendo un solo grupo completo de docentes en la ciudad de Reynosa. Mis felicitaciones para ellos porque hoy, tanto por Facebook como por Twitter, me dicen que han aplicado lo que aprendieron y que ahora transmiten mejor sus conocimientos y tienen un poco más de cercanía con sus alumnos. Espero que muchos otros docentes, ¿sí?, tengan la mente abierta para aprender cosas nuevas que les pueden servir, no solamente para dar mejor sus clases, sino también para tener mejores alumnos y cuidar mejor de sus alumnos. Y cuando digo cuidar, no me refiero a que tú vayas a ser la pilmama de tus alumnos, sino que simplemente el entorno de ellos sea mejor. Espero que el tip les sirva. Nos vemos pronto y ojalá les sirva. Hasta luego.